Hoy vamos a compartir sobre el santo de la semana la historia de dos mujeres. No son tan conocidas en nuestra iglesia, pues digamos colombiana, pero cuando escuchemos la historia vamos a entender el porqué. Se llaman Felicidad y Perpetua. Son dos mujeres que murieron mártires. Perpetua era, como se dice, la patrona de esta otra mujer que se llamaba Felicidad, que era una esclava. Hablamos de martirio porque les quitaron la vida porque eran simplemente católicas. La historia pues comienza así. Perpetua, que era la patrona de Felicidad, ella en su casa hacía reuniones con personas católicas. Esto era el siglo XIX, donde la iglesia en África empezó a ser muy perseguida. Entonces, allá, viendo que ella hacía estas reuniones, empezaron a perseguirlas para que ella renegara de la fe, para que no siguieran pues hablando de estos grupos católicos. Al ver que no lograban convencerlas, las tomaron presas. Felicidad era una esclava y estaba en embarazo, tenía 3 meses de embarazo, aún así se la llevaron a la cárcel. Perpetua tenía una niña ya de 3 años, entonces para ella lo más duro era tener que separarse de esta niña para tener que ir a ser pues encarcelada hasta que ella decidiera cambiar de religión. Estas dos mujeres no aceptaron nunca renegar contra Dios, decían que eran pues católicas convencidas y que morirían por el evangelio. Ante esta decisión tan fuerte, pues empiezan, como se dice, a torturarlas y ellas siguen diciendo que ellas no van a renegar de su iglesia católica, porque habían descubierto que Jesús es el que da la paz, el que nos llena de amor. Aquí en la cárcel, pues para las mujeres embarazadas había un privilegio, donde se decía que cada persona que atentara con una mujer en estado le caían maldiciones. Es por lo tanto que tratan de respetar pues la vida de Felicidad, ya que era la esclava, y ella dice, no, yo voy a morir mártir como moriría cualquier persona por Dios. Esto hace que ellos se indignen más porque sabía que la ley los va a castigar a ellos si pues atentan contra una mujer en estado. Pero ante todo ellas estaban en la misma celda. Felicidad, repito, es la esclava, y Perpetua pues era como la patrona, aquella mujer que era de dinero, y entonces decían, no, juntas vamos a ir al martirio. En el momento de que ya ellas deciden pues el juicio y ellas no van a cambiar de opinión, aparece el papá de Perpetua, que era un hombre de mucho dinero, un hombre muy reconocido en el pueblo, pero él también era ateo. Él creía pues en otros dioses, no reconocía a Dios como un ser supremo. Entonces viene a convencer a su propia hija porque él le decía que no era justo que ella con esas ideas de ser católica tuviese que morir, que él le daba todo el dinero y todas sus riquezas para que realmente renegara de la fe católica. Ella le ponía el ejemplo pues de una bandeja, le decía, papá, mira, allá al frente hay una bandeja, si usted destruye esa bandeja, la transforma, queda sirviendo. Y él le decía, no, porque esa bandeja fue creada para una utilidad. Esta mujer le contaba, le decía, bueno, papá, entonces yo también soy católica y la misión que Dios me mandó es servir como yo soy. Si usted me obliga a cambiar de religión, va a destruir ese proyecto que Dios tiene en mi vida. Y es así como esta mujer pues se atreve a morir. ¿De qué manera murieron estas dos mujeres? Ellas fueron metidas pues dentro de una red y las llevaron para que algunos animales las atacaran. Entre ellos era un toro muy feroz. Cuentan que ellas se unieron en oración y lo único que querían proteger era su cuerpo. Decían que no demos un escándalo de impureza. En ese momento de oración, pues ellas ven que estos animales pasan y no les hacen nada. Cuando termina el espectáculo público, ellas le preguntan al verdugo, al hombre que quería matarlas, y les dice, ve, ¿en qué momento pasaron las fieras? Porque no nos hicieron nada. Todo el público que estaba viendo el espectáculo, recordemos que para esto los cristianos eran martirizados y se reunían todos los que estaban en contra del cristianismo para ver como si fuera una tarde cultural, ver morir a estos católicos. Al indignarse el señor, el verdugo que era encargado de hacerlas morir, ver que no les había pasado nada, entonces suelta un leopardo, este animal las muerde y automáticamente mueren, o sea que murieron sin ningún dolor.
¿Qué nos enseña esta historia de estas dos mujeres? Primero, que tenemos que defender nuestra fe, que no podemos dejarnos convencer aunque veamos otras oportunidades, porque quien ha reconocido el amor de Dios no tiene por qué ir a buscar otros caminos que nos desvían de Él. Lo segundo es ver que una madre es capaz de luchar, aunque esté presa, por tener al lado a sus dos hijos. Y es el caso de esta mujer, la que va a la cárcel con su propia hija, una niña de 3 años, y la otra que da luz en la cárcel, su pequeña hija, que después se la llevaron otros cristianos católicos y bueno, la ayudaron a crecer. Pero ella fue capaz de corresponder a esa maternidad aún sin tener otras oportunidades. Y esta es la invitación para todas las mujeres que están en estado, defender ese hijo hasta el final, ser madres aún en la controversia, en la dificultad. Cuando una joven queda en estado sin estar preparada, a veces se piensa en un aborto. Y hoy estas mujeres, que son estas santas, nos están enseñando que la maternidad y que un hijo es un don de Dios. Por eso hay que defenderlo hasta el final. Toda la historia de Felicidad y de Perpetua, estas dos mujeres que murieron por el Evangelio, nos invitan primero a ser cristianos, católicos, radicales, y ustedes, mujeres, a ser unas madres con dignidad y a vivir con alegría la maternidad.